Llevamos toda la tarde pendientes de un incendio muy espectacular que se ha desatado en Cartagena, en la refinería de Repsol de Cartagena. Una gran columna de humo que se ha alzado sobre el Valle de Escombreras y que se ha visto desde buena parte de la ciudad y más allá. Y más allá. El incendio ya está controlado, pero el Ejecutivo de Murcia ha mandado un mensaje de alert para que las personas que viven en poblaciones cercanas tengan ciertas precauciones. Porque hablamos de una nube tóxica. Por lo tanto, recomiendan refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de que uno vaya en coche y le pille en su travesía por el camino. El mensaje se ha enviado a la población de Alumbres, de Escombreras y de Portmán. Como les decimos, ya está controlado, pero es un incendio que ha preocupado y bastante a las autoridades en Murcia y a las poblaciones que les hemos dicho. Vamos a repasar la última hora en conexión con Onda Cero Murcia. Ángel Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Siguen hasta ahora las labores de extinción del incendio declarado en la zona antigua de almacenamiento de combustible de la planta de Repsol en Cartagena. La empresa ha confirmado que está sofocando las llamas con sus propios medios, pero a emergencias ha realizado el despliegue preventivo de bomberos y otros servicios para estar vigilantes ante la evolución del suceso. El incendio se habría iniciado en la unidad de Topen 3, sin causar heridos hasta el momento. El protocolo para atajar las llamas ha consistido en cortar el suministro de hidrocarburos, dejar que el combustible se consuma y refrigerar el entorno para evitar la propagación de las llamas. Una de las consecuencias del incendio es una gran columna de humo que el viento está llevando hacia Alumbres, Escombreras y Portmán, en la zona costera. Por esta razón, el Gobierno regional ha lanzado a la población un mensaje alert para informar de la nube de humo, recomendando refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y, en general, no acercarse a la zona. El mensaje alert está activo por lo menos hasta las 9 de la noche. Bueno, pues seguiremos pendientes de ese incendio, sobre todo ya de la evolución de la nube de humo. Ya les ha contado Ángel Alonso que la alerta permanecerá activa al menos hasta las 9 de la noche. Bien, hasta que todo el peligro haya pasado en Murcia, nosotros les iremos informando puntualmente de las novedades en este incendio, que ha preocupado mucho. Es un incendio muy aparatoso en el que una gran columna de humo negro pues se ve desde distintas partes de la región, no ya solo de la ciudad de Cartagena, sino también de sus poblaciones anexas. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Óscar Puente tiene un problema, que es que cada vez que quiere desmentir algo, termina confirmando la información que pretende desmentir. Y ahora tiene otro, que es la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. La CIAF confirma que ni el accidente de Adamuz es un accidente extraño, como aseguró el ministro en un primer momento. Esto en realidad no hace falta que lo explicite, sino que lo confirma por la vía de los hechos. 5 días ha tardado el informe con las conclusiones preliminares. Ahora confirma además que la vía en la que se produjo no se había renovado integralmente, como dice ahora el ministro. El primer informe de la comisión se terminó a los 5 días del accidente y hoy Ignacio Barrón, el presidente de este organismo, encargado de esclarecer las causas de la catástrofe, ha confirmado primero que todas las evidencias señalan a la soldadura de una vía de 1989 y otra de 2023. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura y el que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. La investigación va a ir mucho más allá que decir esto ha sido la causa. Y ojo, no es sorprendente que se conserven vías antiguas, siempre que se encuentren en buen estado. Esto precisa el presidente de la CIAF. Esta es la puntualización que hace Ignacio Barrón, siempre que se encuentren en buen estado. Ahora bien, lo que no se puede decir es que la vía maldita de Adamuz haya sido sometida a una renovación integral, como afirma el ministro. Y esto no es una reflexión de tertulianos ni de periodistas a los que el ministro puede desmentir de forma desairada e incluso maleducada. No, esto lo deja claro Íñigo Barrón. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte
que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar, que precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no. Todos creíamos que se había hecho una renovación y no ha sido así. Todos creíamos que se había hecho una renovación y no ha sido así, una renovación integral. Se han renovado los desvíos y algún elemento más. Por tanto, no ha sido una renovación integral. De manera que prácticamente nada de lo que afirmó el ministro tras el accidente ha sobrevivido a la verificación de los técnicos. Ni es un accidente extraño, ni es tan misterioso que nunca conoceremos la causa, ni la vía en la que se ha producido había sido renovada en su integridad. Por lo tanto, sí, puede tener mucho mérito la proeza atlética de comparecer durante 2 horas, 2 horas y media, responder a todas las preguntas de los periodistas, lo cual es loable, pero mucho más importante que la duración de una comparecencia es su veracidad. Y en esto, desde luego, suspende el ministro Óscar Puente. Hoy el ministro ha estado muy a gusto en Televisión Española. Él mismo lo ha reconocido tras la entrevista. Así da gusto. Pues nada, ministro, para eso estamos. Por eso está en la cadena pública, para que estén ustedes a gusto. Pero como les digo, tiene la buena costumbre de confirmar las noticias que pretende desmentir. Se ha querido con eso decir que cuando hemos hablado de una renovación completa o integral hemos mentido. No, renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. El punto de ruptura no se produce en la vía anterior, se produce en el carril nuevo. Ahí es donde rompe. Es verdad que rompe junto a la soldadura y por eso hay que intentar delimitar si hay un problema en la soldadura o si simplemente, como también algunos expertos dicen, porque parece que la ruptura se ha producido por torsión, es decir, cuando el tren ya, una vez que el carril rompe lo suficiente como para impedir la continuidad de los bogies y por tanto quedar en el aire y no poder seguir sobre la vía y el tren cae, se produce un paso del tren sobre el raíl una vez tumbado y eso por torsión es lo que parece que puede haber producido finalmente la ruptura. Bueno, y ahora advierten ustedes cuál es la evolución, ¿no? Recuerden, del argumentario de Óscar Puente. Primero, llaman del Ministerio de Transportes al diario El Mundo para desmentir rotundamente y ridiculizar la afirmación de que la investigación se estaba centrando en un defecto de la vía. Luego asegura Óscar Puente que la renovación había sido integral. Lo desmiente el presidente de la CIAF, que dice: todos pensábamos que se había renovado integralmente. No ha sido así. E insiste Óscar Puente en que la vía que se ha roto es una vía nueva de 2023, cuando el problema se encuentra en la soldadura entre ambas vías, la vía antigua de 1989 y la vía nueva de 2023. Así es como van evolucionando o involucionando o degenerando el argumentario de Óscar Puente, que termina al final confirmando lo que en un principio quería desmentir. Ya se han producido las primeras destituciones. ¿Por la catástrofe de Adamuz? No, ¿qué va? Eso políticamente no preocupa tanto al ministro como el caso de Rodalías. Porque ha sido el caos de las Rodalías el que ha provocado que los socios del gobierno pidan la cabeza de Óscar Puente. Y por tanto, el Ministerio de Transportes trata de apaciguarlos con algunos ceses. Esquerra Republicana ha pedido la dimisión o la destitución del ministro, y lo ha hecho por las Rodalías, siempre Esquerra Republicana con su proverbial discriminación identitaria. Gabriel Rufián en un principio salió a defender al gobierno cuando el accidente era en Adamuz. 45 muertos. Pero en cuanto murió un maquinista en prácticas, y bien trágico que es, y bien que hay que lamentarlo, corrió raudo a pedir la dimisión del ministro, o al menos no se le ha escuchado contradecir la línea de su partido. Pero les decía que ya ha habido destituciones. En concreto, el Ministerio de Transportes ha destituido al director operativo de Rodalías, Josep Enric García, y al director general de Explotación y Mantenimiento de Adif. Lo ha anunciado José Antonio Santano, que es el secretario de Estado de Transportes. He pedido a los presidentes de Adif y de Renfe el cese de 2 responsables, el cese del director operativo de Rodalías, en el caso de Renfe, y el cese del director general de Explotación y Mantenimiento, en el caso de Adif.
Después de la huelga que paralizó el servicio, hoy se ha vivido otra situación inaceptable, de puro caos, en la que nadie sabía si llegaría a su destino y muchos no lo hicieron. Hablamos del servicio de Rodalías. Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a los catalanes sin trenes de Rodalías ni regionales, durante casi una hora. Hemos escuchado testimonios de algunos pasajeros que se subieron al tren pensando que iban a llegar a su destino y que podrían llegar, si no a tiempo, a trabajar, sí al menos hoy, pero que el tren ni siquiera se paró en la estación a la que ellos iban. Se reanudó el servicio. Y a mediodía, cuando todavía estaba en proceso de recuperar cierta normalidad, se ha registrado una nueva interrupción parcial, esta vez en Gerona, a causa de un posible desprendimiento. Es decir, primero fue un error informático, un problema en el software que todavía no descartan que se trate de una suerte de sabotaje, de un hackeo. Bueno, al menos eso es lo que están investigando. Veremos. Desde luego, si es un hackeo, a quienes han cesado es al director operativo de Rodalías y al director general de explotación y mantenimiento de Adif. Y en cualquier caso ya se está convirtiendo en rutina. De manera que mañana verán ustedes como en este servicio, que es el servicio de transporte más popular en todos los sentidos, es el que lleva a los trabajadores a sus centros de trabajo, aquellos que viven en la periferia y tienen que trabajar en Barcelona, pues que cogen el tren de cercanías, ¿no? Verán ustedes como mañana hay una enorme desconfianza respecto de si van a llegar o no a sus centros de trabajo y por tanto pues muchos optarán por un medio de transporte distinto, aquellos que puedan, porque lo sabrá que no tienen otra alternativa. Onda Cero Barcelona, Anutiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El anuncio de la destitución de 2 altos cargos de Renfe y Adif se ha producido casi en paralelo a la comparecencia en la que la consellera de Territori, Silvia Paneque, exigía que se asumieran responsabilidades. Lo pedía por 2 motivos que considera intolerables: la falta de mantenimiento de la infraestructura y la desobediencia de la operadora hacia el titular del servicio, que es el Departamento de Territori. El titular del servicio es quien decide y traslada a la operadora, siempre que se den las condiciones de operatividad acreditadas por Adif, es quien traslada cuándo se abre o cuándo se suspende el servicio. Ustedes han podido comprobar que en estos días esto no siempre ha sido así. Este es un hecho grave, no es tolerable. Paneque también ha respondido a los partidos de la oposición que piden que dimita. Ha dejado claro que la dimisión no está en sus planes y ha hecho un llamamiento a la unidad ante la crisis de Rodalías. Cesan, por tanto, el director operativo de Rodalías y el director general de explotación y mantenimiento de Adif. A ver si así se consigue apaciguar a los socios independentistas del gobierno. Ya han oído ustedes al secretario de Estado. Lo de Rodalías es cómico, ¿eh? Lo cuenta muy bien Anautiel. Se para, se reanuda, se para, se reanuda. Y los catalanes parecen Teresa Raval, con aquello de me pongo de pie y me vuelvo a sentar, que esto es una referencia solo para boomers. Por el momento, Óscar Puente está solo políticamente en la gestión de la catástrofe y a Pedro Sánchez, que ha primado el instinto de conservación, no se le espera hasta el 11 de febrero en el Congreso de los Diputados. Lo único que ha dicho ha sido una frase de respaldo a Óscar Puente, lo ha hecho en un mitin. Solemne escenario. Los grupos independentistas también quieren que Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno del Senado. Lo ha pedido Esquerra, pero también lo ha pedido Bildu, ¿eh? 2 socios estables de este gobierno. El domingo estaba previsto que se celebrara un homenaje de Estado a las víctimas, pero no se va a producir por deseo expreso de la familia. Y alguna de ellas, de las familias, algunas de estas familias, lo expresan además de una manera muy cruda. Me ha llamado esta mañana el delegado de gobierno perteneciente a la Comunidad de Madrid porque va a hacer el funeral para ver si podíamos asistir. Yo, mira, digo, no pienso asistir y aunque lo pospongan, no pienso ir. No quiero saber nada de ellos. Lo único que quiero es que paguen por lo que han hecho. Sí que se van a celebrar 2 funerales por la tragedia de Adamuz. Uno en Madrid, en la Catedral de la Almudena, y antes otro en Huelva, que es el lugar que concentra mayor tragedia humana en esta catástrofe, allí de donde proceden buena parte de los muertos, de hecho la mayoría, porque allí era donde se dirigían, en el tren Albia, que descarriló cuando fue rozado por el tren Irio. El Partido Popular dice que Óscar Puente no debe acudir a la misa funeral por la tragedia de Adamuz porque es cruel
y que su permanencia en el ministerio es un insulto a las víctimas. Dice, verle en Huelva será una provocación. Ahora escuchamos a Juan Bravo, que es algo muy parecido a lo que decían desde el PSOE de Carlos Mazón cuando fue el homenaje de las víctimas de la Dana. Lo cierto es que a mí me parece, antes y ahora, con Mazón, con Puente y con el que venga, que un funeral, aunque sea una de esas ceremonias laicas que ahora se organizan, es un rito para rendir tributo a los muertos y no para protestar contra nadie. Hay otros foros, pero bueno, es una escenografía que el PSOE desde luego ha manejado como nadie. Y ahora es Juan Bravo quien tacha de provocación la presencia de un dirigente político como Óscar Puente. Un gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral del jueves. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación. Ni tampoco tiene que estar mañana en el Consejo de Ministros ni el jueves en Huelva. Y quienes ya han confirmado su presencia en esa misa funeral del jueves en Huelva son los reyes de España. Son Felipe VI y doña Leticia, que estarán en Huelva en esa misa funeral para rendir tributo a las víctimas de esta catástrofe. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre. Ey, tú, ¿qué haces? ¿Tienes ahí a papá o a mamá?